carta a los Colosenses y estamos terminando. Yo estoy triste porque cada vez que vamos llegando al final de una carta o de un libro, me pongo triste porque ya dejo hasta cierto punto de prestarle esa mayor atención a esa carta. Tengo un maestro en la universidad que dice que su texto favorito es el texto que estudia para ese domingo. Y qué bueno es que juntos podamos tener ese pensamiento. Cuando nos pregunten, mira, ¿cuál es tu pasaje favorito? Bueno, el pasaje que usted está estudiando esa semana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cobra vida en sí. Y cada versículo nos dice la Escritura que es inspirada por Dios. Así que debe llamarnos tanto la atención como el resto de las Escrituras. Y debemos prestarle la atención debida porque es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículos del 1 al 6. Colosenses capítulo 4, versículos del 1 al 6. Cuando usted la encuentre, yo sé que usted va a ser tan amable de ponerse de pie. Así es que Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 6. También lo tenemos en las pantallas. Sé que es una herramienta que nos presta la comodidad en este siglo en el que vivimos, tener las pantallas, tener Biblias en audio, tener las Biblias en nuestros teléfonos. Pero qué bueno es, hermanos, que nos acostumbremos a andar este maravilloso y bello ejemplar que se nos ha prestado para que lo andemos. Hay lugares que no lo permiten. Nosotros tenemos ese privilegio. Lo tenemos. Bueno, la palabra de Dios dice así. Yo leo y usted me sigue con la mirada en la lectura. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amantísimo y buen Padre celestial que estás en gloria, estamos delante de ti, oh Dios, conscientes que necesitamos que tu palabra nos llene, que necesitamos que tu palabra nos hable esta tarde. Señor, bendito eres tú, oh Dios poderoso. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios, que llena nuestros corazones solamente con ella. Cristo Jesús, permíteme ser instrumento que llegue a los corazones tu palabra, esos corazones que estamos reunidos aquí, oh Dios, aquellos que por haber razón no pudieron estar con nosotros, pero que de una u otra forma estarán escuchando este audio. Señor, que tu palabra también llene sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? También damos la bienvenida a nuestra hermana Ana y nuestro hermano Lisandro, que esta semana anduvieron de viajes, pero están de regreso. Así es que hay varios hermanos que no están con nosotros, unos trabajando, otros de viajes y otros enfermos. Y otros estamos aquí todos juntos. Qué bueno, Señor. Ahora sí, hermanos, permíteme llevarlos a un pequeño pueblo donde la fe y la vida cotidiana se entrelazan de manera asombrosa. En este rincón, la historia de María, una ama de casa amable, y Juan, un agricultor respetado en la comunidad, ambos fervientes seguidores de Cristo, irradiaban la gracia y la sabiduría
que en la fe se encuentra. Un día, mientras compartían un momento de oración en la plaza del pueblo, María compartió las palabras de Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 6 con Juan, recordándole la importancia de tratar con justicia a sus empleados y perseverar sobre todas las cosas en oración. Inspirado, Juan decidió aplicar estos principios diaria. Esto fue notorio en el pueblo. La gente notaba a Juan totalmente diferente con los demás, porque su forma de ver las cosas ha cambiado por completo. Esto le abrió las puertas a Juan a hablar quién y cómo había cambiado. Después de esto, la vida de Juan tomó un giro de 180 grados. Y su deleite, después de trabajar, era predicar el evangelio. La gente le prestaba atención. Pero algo cambió. Y ese fue el evangelio que transformó su vida y le abrió las puertas para que toda una comunidad y un pueblo pequeño escucharan el evangelio. Este es el camino que tomaremos nosotros hoy, iglesia, en este aprendizaje de estos últimos versos de Colosenses. En estos últimos versos que tomaremos hoy, tengo 4 puntos importantes que quiero que desarrollemos. Número 1, relaciones transformadas. Número 2, compartiendo el misterio de Cristo. Número 3, sabiduría en las relaciones externas. Número 4, palabras con gracia. Comenzamos con el número 1, relaciones transformadas. Estamos en este momento, permítame un momento, hay que arreglar esto. Estamos en una comunidad de fe. Yo quiero por un momento que usted vea al que tiene a su lado. Respetuosamente mírelo. Y esa persona, sin temor a equivocarnos, es muy probable que haya experimentado una transformación tanto interna como también externamente. Cuando un cristiano es transformado por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, cambia su ser interior como también su exterior. Ya no podemos andar como el mundo. Ya no podemos hablar como el mundo. Somos diferentes. Somos nuevas criaturas. A esto le llamamos relaciones transformadas. De hecho, estamos en esta comunidad de fe donde nuestras relaciones han sido transformadas. En otro tiempo, usted le decían algo y usted se enfurecía rápidamente. Hoy no. Hoy nos respondemos con palabras sabias, llenas de amor, llenas de misericordia y sobre todas las cosas, nos dice Colosenses, sabiamente. En los primeros versículos, Pablo nos habla sobre cómo la fe impacta nuestras relaciones diarias. ¿Cómo transforma nuestras vidas la palabra de Dios? Su vida no se va a transformar por seguir culturas. ¿Se recuerdan el trasfondo de la carta de los Colosenses? ¿Cuál era el problema de la carta de los Colosenses? ¿Cuál era el problema que estaba al entorno por el cual se escribió la carta a los Colosenses? Porque habían unos que querían que los de Colosenses siguieran las culturas, siguieran las tradiciones, siguieran las religiones que los padres habían practicado toda una vida. Pero en verdad, iglesia,
nuestras vidas no se van a transformar siguiendo cultura o adaptándonos a una cultura o siguiendo o respetando una cultura. No se transformará por seguir dogmas humanos. Tampoco se transformará por cómo adoramos al Señor. Nuestras vidas se transformarán o se transforman a través y únicamente a la luz de la palabra de Dios. Únicamente. Ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios transforman vidas. Lo que transforma vida es el poder de la palabra de Dios. Si no, pregúntele a todos aquellos que miraron a Jesús convertir el pan, el vino en el primer milagro que nos narra Juan. Si no, pregúntele a aquellos que miraron a Jesús levantar a un cojo, ponerle vista a un ciego. Si no, pregúntele a aquellos que estuvieron con Jesús cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Usted pudiera decir, en verdad, si yo hubiese estado ahí, hubiese creído a ciegas en Jesús. No, hermanos, no. Si la verdad de la palabra de Dios a usted no lo transforma, usted puede ver el milagro más grande, puede tener el milagro más asombroso frente a sus ojos y usted va a seguir igual de incrédulo. Porque lo que transforma, vuelvo y repito, es el único y poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Se recuerdan de Lázaro? ¿Ustedes creen que los que seguían a Jesús para aprenderlo dijeron, no, Jesús es el que resucitó a Lázaro? No, después querían matar a Lázaro. Entonces, nuestras vidas, iglesia, se transforman a través y únicamente a la luz de la palabra de Dios. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra nuestro caminar, abre nuestros ojos. Colosenses capítulo 3, versículo 16, que fueron los versículos que leímos hace unos domingos atrás, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque la palabra de Cristo es la única que cambia nuestras vidas. Por eso es que su iglesia, aquí, creemos fielmente en la única autoridad que es la palabra de Dios y nada más. Iglesia, si lo que decimos aquí no está en la palabra de Dios, no lo escuche. Pero si lo que se predica aquí los martes, los jueves, los domingos, está en la palabra de Dios, entonces usted tiene una responsabilidad de decir amén a eso. No estoy diciendo de que diga amén para que, no, en su ser interior decirle sí, esto es verdad, porque es la palabra de Dios. Pero no su forma de creer, ni nuestra forma de creer, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Por esa razón es que nosotros como iglesia creemos en la sola escritura. O sola scriptures, como está en los 5 puntos. La Biblia es la única autoridad suprema en la fe y práctica cristiana. No ningún libro. Es verdad, hay libros muy buenos que nos ayudan a entender ciertos versículos, pero ellos no son primordiales. Lo primordial es la palabra de Dios. De hecho, la única escritura inspirada por Dios es la Biblia, los 66 libros que tenemos aquí. Este ejemplar maravilloso que tenemos el privilegio de tener, dice la misma palabra, que toda la escritura, Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Útil para qué, iglesia? Para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Entonces, si usted y yo estamos frente a la palabra de Dios,
debemos rendirle el verdadero respeto que ésta merece, en obedecerla, en amarla, en respetarla, en escucharla y sobre todas las cosas, aplicarla. Mire qué difícil es. Es muy fácil retener versículos. Es muy fácil aprender pasajes. Es muy fácil llenarnos de conocimiento. Pero qué tan difícil es aplicar lo que sabemos. Qué difícil es aplicar lo que sabemos. Por eso es que como iglesia nosotros siempre decimos, bueno, y nos dice su palabra, pero lo repetimos a cada rato, que no queremos salir de este lugar siendo solamente oidores, sino más bien siendo hacedores. Porque dentro de estas 4 paredes que conforman este contenedor que contienen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es muy fácil mostrar una cara de cristiano. Pero ¿qué tal allá afuera, donde en verdad debemos ser luz? La Biblia, entonces, es la única autoridad suprema en la fe y práctica cristiana. ¿Por qué? Porque transforma nuestras vidas al guiar nuestras creencias en acciones que agraden al Señor, alejándonos de tradiciones humanas que podrían desviarnos de la verdad. Este es el ojo principal, este es el centro o el deseo del apóstol en la carta a los Colosenses. Por esa razón, el tema central de la carta, y me estoy refiriendo a esto porque estamos casi en los últimos versículos, y el próximo domingo vamos a entrar básicamente a los saludos o la dedicatoria que hace Pablo en los últimos versículos, que ya estamos terminando. Entonces, el tema céntrico o el tema central de la carta es solo Cristo, o Cristo es suficiente. Y esto provoca que nuestra vida se incline solamente a la palabra de Dios, creando así, dándonos así el don de la fe. El don de la fe, hermanos, también lo pone Dios. Lo pone Dios a través de la palabra. Pero cuando este don llega en nosotros, entra en nosotros, comenzamos a darnos cuenta que tenemos ese don solamente a través de la palabra. No lo vamos a ver si no lo leemos, si no leemos la palabra. Por eso el segundo punto de sola gracia. La palabra de Dios revela la gracia divina como el único medio de salvación. Si Dios no se hubiese movido en gracia, ¿usted cree que usted y yo fuéramos salvos? No. Si Dios no tuviera gracia, no seríamos salvos. ¿Por qué? Porque ella hace que transforme nuestras vidas a librarnos del peso de intentar ganar la salvación por obras. Los judaizantes al entorno de Colosenses decían, Cristo no es suficiente. Ustedes necesitan practicar el sábado, ustedes necesitan guardar las fiestas, ustedes necesitan hacer esto y lo otro para que entonces, y dice Pablo, no, Cristo es más que suficiente. Entiendan los colosenses, entendamos los iglesias, seguidores de Jesús, que Cristo nos basta para todas nuestras necesidades. Cristo solamente. ¿Por qué? Porque es a través de su palabra de Dios que se nos revela la gracia divina como el único medio de salvación, transformando nuestras vidas al librarnos del peso de intentar esa carga. O en cierta ocasión dijo Charles Spurgeon, no hay mayor agonía que vivir bajo la inseguridad, salvos o no. Entonces, ¿cómo nos deleitamos en la gracia o el peso que tenemos de esa salvación? En la palabra de Dios. Ella nos da, ella nos muestra. Y en esto viene lo que le mencionaba a usted anterior, punto número 3, o inciso número 3 del punto número 1, sola fide. Sola fide o sola fe. La fe se despierta y nutre a través de la palabra de Dios. O sea, ese es el don de Dios.
lo tenemos cuando Él nos salva. Pero de igual forma, descubrimos que tenemos fe por la palabra de Dios. Y es la misma palabra el alimento a nuestra fe. Si usted y yo decimos que tenemos fe, pero no nos alimentamos con la palabra de Dios, usted espiritualmente no se está nutriendo. Por ende, usted va a ser un cristiano débil, porque no tiene una nutrición espiritual. Entonces, la fe se despierta y nutre a través de la palabra de Dios, transformando así nuestras vidas al mostrar que la salvación no se logra por méritos personales, sino por confiar en la obra redentora de Cristo Jesús, tal como lo enseña su palabra. Estas directrices no las encontramos en ningún otro libro. Estas directrices las encontramos únicamente, exclusivamente en la palabra de Dios y exclusivamente para sus hijos. El mundo las puede leer, pero no las puede entender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Entonces, por mucho que el mundo lo lea, no lo entenderán. Para ellos va a parecer locura. Para ellos les va a parecer un cuento más. Algunas religiones dicen que Jesús es un hombre más que a todos aquellos que fueron buenos. Pero para usted y para mí, Cristo Jesús es el máximo Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios, aquel que perdonó nuestros pecados. Y a Él le servimos solamente a Él. Entonces, es a través de la Escritura que podemos ver y entender y nutrir nuestra fe. Y inciso número 4 del punto 1. Como lo es también el centro, que es Cristo, o como se conoce, solo Cristo. Solo Cristo. La palabra revela a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, bajo estos esquemas bíblicos que tenemos, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas van siendo transformadas paulativamente hasta llegar, dice su palabra, a ser a la altura y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en aquel día, cuando nuestros cuerpos no experimenten más el pecado, cuando nuestros cuerpos sean transformados y pasemos a tener de un cuerpo pecaminoso a un cuerpo que no conoce el pecado. Entonces dice su palabra que le veremos tal cual es. Hoy por hoy solamente le podemos sentir. ¿Y qué forma de sentir más maravillosa? Cuando nos detenemos a mirar las Sagradas Escrituras, iglesia, y comenzamos a ver las palabras de Jesús. Hijos míos, venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hijos míos, si pecareis, abogado tenéis para con Dios en el cielo. Hijos míos, me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre para que el que está allá en el trono les mande un consolador. Ese consolador que va a estar con vosotros todos los días. Hermanos, esto es glorioso. Tener a Cristo como el Salvador, tener a Cristo como el perdonador, tener a Cristo como nuestro único Señor, debería despertar en nosotros, iglesia, un gozo, un regocijo, que es lo que Pablo les está instando a los colosenses al final de los versículos. Siempre den gracias al Señor en todo. Solo Cristo. La palabra revela que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Lo tenemos sí o no, iglesia? ¿Lo creemos sí o no? Es el único mediador entre Dios y la humanidad, transformando nuestras vidas al dirigir nuestra adoración y devoción exclusivamente solamente a Él. Reconociendo su obra redentora como suficiente para nuestra necesidad. Más que suficiente. Otra palabra que tenemos
otro dicho que tenemos aquí en común nosotros. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Es que al final de todo, iglesia, Cristo es todo lo que necesitamos. Nada más. 5. Para la gloria de Dios o solo de gloria. Es la forma en que somos transformados. La Escritura señala que todo debe ser para la gloria de Dios. Todo. ¿A cuántos de aquí les gusta el café o nos gusta el café? ¿Cómo lo debemos tomar? Por eso tomamos café los hombres. Hermanos, a veces parecen cosas insignificantes, pero de todas las cosas que Él nos da, usted y yo debemos dar gracias. Porque hay personas que no las tienen, aunque nos parezca increíble. Y lo que pasa es que hemos superficializado las cosas. Como vivimos en un país de abundancia, creemos que las cosas son normales, pero no. Usted tiene la bendición de que las cosas parezcan normales para usted y para mí. Pero al final de todo es Dios quien provee a través de Cristo. Al final de todo es Dios quien le da la fuerza para poder levantarse e ir a trabajar. Imagínese usted que de la noche a la mañana usted no se pueda levantar para ir a trabajar. Se acabó todo, dijera usted. ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo va a hacer su dinerito? Pero ¿sabe qué? Aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán para bien. Así es que sea que tengamos, o sea que no tengamos, sea que estemos entre poquito y mucho, todo debe ser para la gloria del Señor. Así que ya sea que se tome un café, o ya sea que se tome una soda, o sea que coma, o sea que no coma, usted debe dar gracias al Señor. Porque si Él quiere, se lo lleva. Y si Él quiere, no le da más salud para que usted pueda obtener su dinero. Entonces, Pablo dice, en todo demos gracias al Señor. ¿Verdad que esto parece significante? Pero si nos ponemos un momento a analizar, imagínese usted se levantó con bien esta mañana. Usted pudo desayunar, otros no. Otros murieron. Algunos están descansando para entrar al reino del Señor. Otros están en un momento ya de tormento, esperando para el día final y que sean castigados. Usted y yo tenemos la bendición de que todavía podemos disfrutarnos los unos con los otros. Todavía. Entonces, iglesia, que todo sea para la gloria de Dios. La Escritura, como les dije, señala que todo debe ser para la gloria de Dios, transformando nuestras vidas al cambiar nuestras prioridades y metas. Estamos terminando casi el año. Muchos acostumbran hacer una lista de cosas que quieren lograr ese año, ¿verdad? Muchos hacen un itinerario, muchos hacen una lista, esto es lo que debo hacer, esto es lo que no debo hacer. Pero al final de todo, iglesia, Cristo tiene la última palabra. Y si Él quiere, lo va a lograr. Y si no quiere, se lo lleva. Y esa lista quedó y quedará al recuerdo quien la encuentre. Entonces, por eso Pablo, a través de Colosenses, nos manda y nos enseña que solamente a través de la Escritura, Cristo Jesús cambia nuestras prioridades y metas, nuestra forma de pensar. Entonces, ahora, todo lo que hago, todo lo que emprendo, todo lo que digo, inclusive Pablo en el pasaje que estamos leyendo, dice que nuestras palabras sean de acción de gracia para con los demás, inspirándonos a vivir de una manera que refleje o que reflejemos y magnifiquemos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Es decir, Pablo en el mismo pasaje, si eres amo, trata con justicia y con equidad a tus siervos. Dice Pablo en el mismo pasaje, recordando que también tú tienes un Señor en el cielo. Y todos, sin excepción, somos llamados a perseverar en la oración, manteniéndonos vigilantes y agradeciendo en todo al Señor nuestro
Dios. Pasamos al punto número 2. Compartiendo el misterio de Cristo. Y aquí quiero tal vez ser un poquito técnico, pero quiero simplificarlo lo más que pueda. Pablo les pide a los colosenses que oren por él. Si usted lee el versículo 2 de 4, déjeme ir a la Biblia igual. Versículo 2. Perseverad en la oración. ¿Dice la palabra de Dios oren de vez en cuando? No, dice perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Dios. Pablo les pide a los colosenses, mire lo que está pidiendo Pablo a los colosenses, que oren por él. El día jueves aquí usted y yo oramos por la iglesia en general, oramos por las necesidades. Pero sobre todas las cosas, oramos para que el evangelio llegue a los corazones no arrepentidos. Y que puedan haber siervos obreros preparados para la buena exposición, para seguir predicando el misterio de Cristo. Es decir, para que Dios abra puertas y les dé la oportunidad de revelar el misterio de Cristo Jesús. De hecho, este es un llamado para todos nosotros. Predicar el evangelio. Algunos lo conocen como la Gran Comisión, pero simplificando el tema, es un deber que tenemos todos, predicar a Cristo Jesús, anunciar a Cristo Jesús. Si Cristo Jesús ha salvado su vida, usted debe predicar quién le salvó. Si Cristo Jesús ha perdonado sus pecados, usted debe anunciar quién es que perdona los pecados. Debe dar testimonio de él. Este es un llamado para todos nosotros a ser intencionales en nuestras oraciones. No solo por nuestras necesidades, sino también por la difusión del evangelio, que es el misterio de Cristo. Y aquí me detendré un poquito. ¿Cuál es el misterio de Cristo y cuáles son sus implicaciones? El misterio de Cristo se refiere a las verdades espirituales y redentoras que fueron verdaderas a través de, número 1, Cristo Jesús, quien a través de la encarnación, a través de la vida, a través de la muerte, a través de la resurrección de Jesucristo. Estas verdades eran parcialmente o completamente desconocidas en el Antiguo Testamento y fueron reveladas en Cristo Jesús, como también lo fue el Evangelio, como también lo fue la resurrección, como también lo fue la vida, como también lo fue la muerte, que son sus verdades, son el misterio de Cristo. Hasta el día de hoy no conociéramos de la resurrección si Cristo Jesús no hubiese resucitado. Es el único quien resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Fue Él. ¿Y sabe qué, iglesia? Lo más impresionante de esta verdad es que así como Cristo resucitó, usted y yo, si no hemos muerto, cuando Él venga, resucitaremos para estar con Él en el reino de los cielos. Es una verdad innegociable. No se puede negociar la resurrección de Cristo Jesús. Hay evidencias que capturaron inclusive el lugar donde el cuerpo de Cristo ya no estaba. Lo vimos en Juan. ¿Se acuerdan cuando estábamos cursando el estudio de Juan? Que hubieron unas testigos, unas mujeres que llegaron y de repente estaban emocionadas y querían ver el cuerpo de Cristo, pero no lo encontraron. Se les aparece un ángel, luego ellas van y dan testimonio, vienen aquellos dos hombres corriendo. Hay dos hombres que corrieron lo más rápido posible, uno más que otro, pero llegaron al lugar y vieron que el cuerpo de Cristo tampoco estaba ahí. En cierta ocasión estaban dos hombres, parte de sus discípulos, mirando al cielo, tristes. Se les apareció y les dijo: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Hermanos, esto me eriza la piel
cuando encontramos estos pasajes bíblicos y leemos que Él mismo les ha dicho, así como le vistes partir, de la misma forma que le vi, descenderá y vendrá por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Entonces, estas verdades, iglesia, que tenemos en el Antiguo Testamento muy opacamente, pero que el Nuevo Testamento nos las ha revelado a través de Cristo Jesús, son las verdades que han cambiado nuestra vida poco a poco, que han cambiado nuestro corazón, nuestra forma de ser, y ahora podemos decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el hombre pueda ser salvo, sino solamente Jesucristo. Aspectos claves del misterio de Cristo y sus implicaciones podrían ser la redención y el perdón de pecados. Porque para nosotros, ¿qué efecto hubiese causado la muerte de Cristo si no hubiese sido en favor a nuestra redención y a nuestro perdón de pecados? Hubiese sido como cualquier otra muerte. Como la muerte de los 1300 mártires que morían en Roma, crucificados. Pero hasta el día de hoy no se habla más de ninguno de ellos, sino solamente aquel que cambió el resto de la historia de la humanidad, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, pudiéramos decir que estos aspectos claves del misterio de Cristo y sus implicaciones pueden ser la redención y el perdón de pecado. A través de Cristo, usted y yo, la humanidad, los hombres y las mujeres, encontramos la redención y el perdón de pecado, solamente a través de Él. Este misterio revela que la salvación es posible solo a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Nada más. Nada que el pueblo pueda hacer a favor de querer llegar a Cristo los puede redimir de sus pecados. De hecho, ya no se necesita. En cierto pasaje en la Biblia nos dice, ya sacrificio no quiero. Lo que quiero es más obediencia. ¿Por qué? Porque el sacrificio tuvo su punto y final. Y este sacrificio del que yo les hablo es de Cristo Jesús, quien satisfizo la demanda de Dios el Padre en la cruz del Calvario. Ya no más sacrificios el día de Yom Kippur. Ya no más sacrificios cuántas veces por el año. Ya no más sacrificios para opacar la ira de Dios, porque el sacrificio de Cristo Jesús no solamente opacó la ira sobre sus hijos, quitó la ira sobre sus hijos. Esa es la diferencia en los sacrificios antiguos y el sacrificio de Cristo. En que los sacrificios antiguos solamente opacaban o le ponían pausa a la ira de Dios. Cristo no. Cristo borra de una vez y para siempre la ira de Dios sobre nosotros. Es más, dice su palabra, iglesia, que Él tomó nuestros pecados y no se acuerda más, porque los arrojó a lo más profundo de la mar. No se acuerda más. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue quien llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y entonces por esa razón el apóstol Pablo decía, es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y como es Cristo quien vive en mí, nuestros pecados, mi rebelión, el castigo, lo recibió Él en su cuerpo y yo recibí la gracia de Cristo, de Dios sobre mí. Entonces, otra implicación clave para la transformación es unión con Cristo. Los creyentes somos unidos en Cristo. De hecho, estamos unidos en Cristo. Todo es a través de Cristo Jesús. Todo, todo. Usted y yo somos hijos de Dios en Cristo. Usted y yo somos salvos en Cristo. Usted y yo tenemos redención en Cristo, por Cristo. Tenemos entrada al trono celestial por Cristo. Somos hijos de Dios por Cristo, iglesia. Todo gira en torno a Cristo Jesús. No a mí, no a lo que yo pueda hacer. Cristo Jesús es el centro de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
no el hombre. De hecho, la historia del hombre es la única historia, en toda la historia, valga la redundancia, que se contó antes de vivirse. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque quien la escribió es el sabio de sabios, el Dios todopoderoso. Dios escribió la historia y ahora, gloriosamente, milagrosamente, esa historia se cumple al pie de la letra como fue escrita. ¿Y sabe quiénes somos los beneficiarios de ellos? Nosotros, usted y yo. Entonces, los creyentes en Cristo de manera espiritual. Esto implica una nueva identidad en Él. Colosenses, ustedes ya están en Cristo. Agraden a Cristo, dice Pablo. Seguidores, usted y yo estamos en Cristo. Honrémosle a Él, participando en su muerte y en su resurrección, lo que transforma nuestras vidas y nos capacita para vivir en rectitud. Implicación número 3 del 2. Esto nos da acceso a Dios. Esto nos da acceso a Dios. Cristo nos da acceso a Dios. En cierta ocasión y literalmente Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. También dijo, yo soy el camino. No dijo los caminos, dijo el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Esta declaración que Jesús hizo, iglesia, cubre toda la necesidad del ser humano. Por la única puerta que el ser humano debe y tiene que entrar para ser salvado, es por Cristo. La única verdad que el ser humano debe creer es la verdad de Cristo. La única vida que usted y yo debemos disfrutar y amar y abrazar es la verdad de Cristo. Porque Él lo dijo, yo soy el camino. Es el único camino que nos lleva al Padre. Él dijo, yo soy la verdad. Es la única verdad que debemos creer. Yo soy la vida. De hecho, cuando usted y yo morimos, no es que morimos y dejamos de existir. Usted y yo pasamos, dice la Biblia, de muerte a vida, a disfrutar la verdadera bendición que Él ha preparado para nosotros, el descanso eterno. El descanso eterno. Hay dos eternidades, la eternidad del sufrimiento y la eternidad del descanso. Sus hijos vamos al descanso y a disfrutar de Él. El inconverso va a ser atormentado. Y en ese lugar, dice su palabra, que es ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Todos se odiarán. Pero en el descanso eterno, todos amaremos, honraremos, glorificaremos a aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Cuántos esperamos ese día? Entonces, Cristo Jesús es el único acceso a Dios. Cristo nos da acceso directo a Dios. Ya no hay necesidad de intermediarios, ya que podemos accedernos a través de la obra de Cristo. Y nada más. Y número 4, el cuerpo de Cristo, que es muy importante dentro del misterio y las implicaciones del crecimiento del creyente, que es la iglesia. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es parte esencial del misterio. De hecho, es por el cual el misterio se reveló. La iglesia. Por la iglesia, por sus hijos. Y a sus hijos el misterio fue revelado. No a los demás, sino a la iglesia. Los creyentes estamos conectados unos en unidad y diversidad. Si no, mirémonos aquí. ¿De cuántos países sabemos? Pero sabe que hay algo que nos une y es la sangre de Cristo Jesús, que nos limpió de todo pecado. Y eso nos unifica, nos hace una familia. Entonces, no importa de dónde Dios nos haya llamado, no importa de dónde
usted y yo somos una familia en Cristo. Y debemos amarnos como tal, porque Cristo Jesús es nuestro Señor, como Dios es nuestro Padre. Y su iglesia, que está en manifiesto en este lugar, tiene un solo Padre, y ese es Dios. Ese es Dios. Los de África no tienen un Padre diferente. Solo hay un solo Dios, que es un solo Padre. El ejemplo claro que tenemos, y no lo tengo aquí, pero nos dice su palabra que Cristo Jesús, por su sacrificio, por lo que Él hizo, derribó el muro de división que dividía tanto al gentil como al judío. Y dice, derribando este muro que los dividía, formando de ambos pueblos un solo pueblo. Un solo pueblo. Formando así la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo nos da acceso directo a Dios como iglesia. La iglesia como el cuerpo de Cristo es parte esencial del misterio. Los creyentes estamos conectados unos con otros y este es un misterio. Este es un misterio. ¿Sabe por qué? Piense un momento en todos sus familiares, toda la gente que usted conoce que sabe que son sus familiares. Seamos honestos. Usted no trata de igual forma a todos, ¿verdad? Hay unos que tienen una cercanía más cerca, valga la redundancia, otros que no habla mucho con ellos, otros que ni sabe de ellos, pero son sus familiares. Y a usted no le interesan. Pero cuando hablamos del cuerpo, la iglesia de Cristo, ¿sabe que por primera vez que nos veamos, nos amamos? Y nos saludamos con gozo. Eso es un misterio. Ese es un misterio que solo Dios sabe, solo Él lo hace. Unificar a etnias, pueblos, naciones, lenguas en un solo sentir. Y ese es Cristo Jesús. Y nos dice Pablo, todos tengamos en sí un mismo sentir. 5. La revelación de la Escritura de Dios. El misterio de Cristo revela la sabiduría divina que va más allá de la comprensión humana. Nos invita a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no comprendemos muy bien sus caminos. Hay pasajes que nos cuesta a todos. Hay temas que nos cuestan, pero aún así, Cristo sigue siendo nuestra salvación. Aún así, Cristo sigue siendo nuestro Señor. Y ciertos aspectos que no los voy a mencionar, pero uno de ellos es la esperanza de la gracia, de la gloria, que cuando hablamos de la esperanza de la gloria nos provoca gozo, porque sabemos que algo grande nos espera, algo glorioso nos espera. Y número 7, el servicio y la humildad, que tampoco lo voy a tocar por cuestión de tiempo. Ahora, punto número 3, rápidamente, sabiduría en las relaciones externas, que es lo que toca Pablo en el capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Andad sabiamente para con los de afuera. Esto, hermanos, es lo que nosotros llamamos los deberes o responsabilidades de un cristiano. Andar sabiamente. De hecho, versos anteriores habíamos enseñado que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. O sea, en pocas palabras, hable siempre con la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo dice que todo lo que hablen glorifique a Dios. Contrario a eso, glorificará a Satanás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros. Porque si la palabra de Dios habita en abundancia en vosotros, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, nuestra mente, nuestra cosmovisión de lo que conocemos va a ser diferente. Y vamos a querer adorar al Señor. En el versículo 5 nos insta a caminar sabiamente hacia aquellos que no comparten nuestra fe. Esto es de suma importancia porque
Tú puedes saber mucho, pero aún así no ser sabio. Escuche bien esto. Tú puedes saber mucho de la palabra. De hecho, te puedes saber toda la palabra de Dios, pero eso no te hace sabio. La sabiduría viene de lo alto. Es Dios quien la va a otorgar a través del conocimiento. Y lo hace solamente con sus hijos. Conocí a alguien que, hermanos, usted podía recitar un pasaje bíblico sin mencionar el nombre del libro y él se lo recordaba. Y nunca había visitado una iglesia. Y decía que le parecían muy bonitas las historias de la Biblia. Yo, lo único que puedo decir es que si tú crees y te inclinas a esta forma de pensar, es muy probable que quizá no hayas nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y debe provocar gozo en nuestra vida. Y no es una historia más, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma nuestra vida, cobra vida. Entonces, si tú conoces de la palabra de Dios, pero no has sido transformado, esto es puro conocimiento humanista. La sabiduría también es un regalo de Dios. Y esta se nos da a través de la oración y el conocimiento. Es decir, no puedes solamente leer sin orar. O solamente orar sin leer. Qué simple suena, ¿verdad? Pero es una realidad. Si solamente lees, tendrás solo conocimiento y serás sabio en tu propia opinión. Terminarás sacando tus propias conclusiones, no lo que el texto dice. Si solamente oras, serás espiritualista. Todo te parecerá pecado y todo lo vas a espiritualizar. Pero si escudriñas la escritura y oras a la vez, Dios te dará la sabiduría que viene de lo alto. Solamente Él. Número 4. Rápidamente, termino con esto. Obras con gracia. Es decir, cada vez que tú hables con alguien, hable con gracia. Cada vez que tú te dirijas a alguien, diríjase con gracia, así como Cristo lo haría. Pablo termina este mensaje destacando la importancia de nuestras palabras. Nuestra comunicación debe ser siempre con gracia, con amor, con fidelidad hacia los demás. Termino señalando la parte final de la historia que comencé contándoles al principio. Al vivir según los principios alineados según Colosenses capítulo 4, versículo 1 al 6, transformamos nuestras vidas y las de los demás, o sea, la que es de suma importancia. A medida que Juan interactuaba con personas de diferentes creencias, Juan recordó el versículo 5, caminando con gracia y redimiendo el tiempo. Sus palabras, sazonadas con sal, se convirtieron en un testimonio vivo del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este pequeño pueblo, la fe de María y Juan no solo transformaron sus vidas, sino que se convirtió en una luz que iluminó toda la comunidad. La historia de este lugar demostró que vivir en la gracia y en la sabiduría de Cristo no solo impacta nuestras vidas personales, sino que también va a impactar a la vida de los demás. Camine
como Cristo caminó. Pensemos como Cristo pensó. Hablemos como Cristo habló, puesto que la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das. Señor, gracias por dejarnos un privilegio enorme de amar tu palabra, de escucharte a través de ella. Bendito eres, oh Dios. Perdónanos porque quizás muchas veces no lo hacemos como deberíamos. Perdónanos porque muchas veces no te exaltamos como deberíamos. No te admiramos como deberíamos. Queremos honrar tu nombre en todo, para que tú seas glorificado. Queremos que todo lo que emprendamos sea como para honrar tu nombre, sea como para tu gloria. Que nada de nosotros, Señor, líbranos de creer que nuestras propias fuerzas podemos. Líbranos de la autosuficiencia y diríjanos hacia la total dependencia de ti. Señor, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en paz, en amor y en santidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.